Bienvenidos a un nuevo módulo de teledetección. En este caso vamos a ver cómo sería una clasificación no supervisada mediante el algoritmo de clustering K-means. Y para ello vamos a empezar por añadir nuestra imagen satelital, nuestra imagen WorldView. Vamos a acercarnos, en mi caso voy a acercarme al sector del aeropuerto en Alajuela y voy a seleccionar una combinación de bandas adecuada a los objetivos de la clasificación de las cubiertas que pretendo discriminar. Estoy seleccionando una selección 654. Siempre es preferible utilizar una combinación de bandas que, a no ser que nuestra escena sea 100% coberturas artificiales, que es un supuesto difícil que se dé, cuando tenemos cualquier tipo de cobertura natural que implica algo de vegetación, siempre es conveniente utilizar al menos una, si no varias bandas infrarrojas, como es en este caso. Bien, una vez que tengo hecha la combinación de bandas, como se trata de un archivo multibanda, para poder aplicar un algoritmo de clasificación no supervisada, voy a tener que separar los raster o grids, voy a tener que separar las diferentes bandas como rasters independientes. Y para extraerlas, una manera de hacerlo es a través de la calculadora raster de QGIS. Bien, la calculadora raster de QGIS identifica las diferentes bandas que componen el archivo multibanda. Entonces simplemente tengo que seleccionar, por ejemplo, la banda 6, darle una salida, por ejemplo, B6, me genera en escala de grises el raster independiente correspondiente con la banda 6. Voy a hacer lo mismo con la 5. Y con la 4. Bien, una vez tengo extraídas las bandas que necesito, voy a irme a la caja de herramientas. Se trata de una herramienta de Saga, la herramienta K-means Clustering for Grids. La despliego y con la herramienta desplegada voy a seleccionar las bandas que quiero involucrar en el proceso de clustering, en este caso la 6, 5 y 4. Le damos a aceptar. Como método voy a utilizar el método mixto, que me permite combinar el high climbing con el método de mínima distancia. Voy a, en mi caso, seleccionar 5 clusters. Cada clúster equivale a una clase o categoría. Y normalmente las iteraciones es conveniente que sean el doble, bueno, el mismo número o más que el número de clusters. En este caso voy a poner 10, por ejemplo, iteraciones. Insisto que conviene que sea como mínimo el mismo número que clusters, las iteraciones, o más. A veces es preferible poner el doble, por ejemplo.
porque es un proceso iterativo. Bien, lo siguiente que me pide la herramienta es guardar o generarlo como archivo temporal o darle una salida al raster de reclasificación. Bien, vamos a llamarlo, en este caso, no super 1 y le vamos a guardar. Lo otro que me puede generar es el archivo de estadísticas. En formato DBF. Ahí lo que más nos puede interesar es la desviación estándar como estadística para cada una de las clases, para cada una de las bandas. Entonces, bueno, una vez hecho esto, le damos a ejecutar y comienza el proceso. Hay que tener en cuenta que en este proceso de cálculo, cuando se ejecuta la herramienta de clustering, las bandas seleccionadas son de una importancia crítica en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente si la zona con la que estoy trabajando contiene un elevado porcentaje de vegetación o un determinado tipo de cobertura con unas características concretas, las bandas que yo introduzca en el proceso van a determinar, de acuerdo a las características espectrales, eh, van a determinar el resultado, la propia clasificación. Bien, aquí tengo esta prueba, este primer raster. Aquí tengo las estadísticas, ¿ok? Para, eh, para cada una de las, antes dije bandas, es un error, bueno, es las estadísticas no son estadísticas de bandas, son estadísticas de clúster, para cada clúster generado. Y aquí el elemento clave puede ser la desviación estándar, interpretar el dato de la desviación estándar para cada uno de esos clústeres generados. Y si con un mayor número de clústeres nos cambia esta desviación estándar de manera positiva o negativa con respecto a los teóricamente valores centrales que debería tener ese clúster. Entonces ya esto queda un poco a criterio de la interpretación de cada uno, ¿no? De cara a mejorar un proceso de clasificación. Con respecto al raster generado, lo que se puede hacer es se puede utilizar una clasificación de colores para cada categoría y verificar que los clústeres generados tienen relación o no con las coberturas que pretendemos identificar, ¿no? En algunos casos se ceñirán bastante bien. Aquí podemos observar, por ejemplo, que las infraestructuras son recogidas con bastante precisión. En este sería el clúster número 5 de color azul, pero hay otros en los que puede haber lugar a confusión. ¿Okay? Bueno, cuando eso ocurre, una de las cosas que se puede hacer es probar con otras bandas. Por ejemplo, si nos vamos a una longitud de onda un poco más larga, siempre dentro del infrarrojo, por ejemplo, la banda 7, podemos probar de nuevo el proceso, en este caso seleccionando las bandas 6, 7, 6 y 5 con el mismo método de muestreo, el mismo número de clústeres, el mismo número de iteraciones. En este caso, vamos a llamarlo para que no sobreescriba y nos borre el anterior.
Bueno, aquí, como comentaba antes, la elección de las bandas es crítica a la hora de obtener unos resultados determinados con esta clasificación. Si yo le doy más peso a la longitud de onda del infrarrojo, probablemente voy a tener una mayor precisión en identificar vegetación o diferentes contenidos en humedad de la vegetación frente a otro tipo de coberturas. Bien, bueno, los resultados marcan notables diferencias cuando involucro diferentes bandas en un algoritmo de clasificación no supervisada, como este que es el que propongo para este laboratorio. Y con esto terminaríamos esta parte. Ya posteriormente, si estuviéramos satisfechos con un resultado de este tipo, pues se puede vectorizar los diferentes clústeres del raster. Se pueden vectorizar para generar polígonos que nos permitan hacer una estimación de área, por ejemplo, para cada uno de estos polígonos, pero bueno, eso sería ya una cuestión posterior al flujo de trabajo que acabamos de presentar.